Bueno, como lo adelanté hace unos momentos, es martes de análisis político con mi querido amigo Javier Molina, politólogo, que nos tiene un tema interesantísimo el día de hoy. Mi querido Javier, buenos días, un gusto saludarte y bienvenido a otro martes de análisis político. Muchísimas gracias por el recibimiento. Muy buenos días a toda la audiencia que nos está siguiendo a través de TV Más y Radio Más, las redes sociales y nuestra plataforma digital en las aplicaciones. Pues tenemos un tema muy interesante y con un gusto para poder platicar con ustedes todos los martes. Claro, y que analizar, porque justamente a mí me gustaría preguntarte algo. Lo hemos notado, ¿no? ¿Por qué no han tenido éxito las marchas después de que en estos 7 años está Morena en México? Eso es importante analizarlo porque, como bien lo comentaba antes de esta pregunta, lo hemos notado, ¿no? Tanto en redes sociales como en algunas transmisiones por ahí, que pues no ha habido mucho éxito. ¿Es enfocado? ¿Qué nos puedes decir con ello? Enfocado, por supuesto, al descontento ciudadano como la marcha de la generación Z, y la oposición no ha podido capitalizar precisamente este descontento. Primero que nada, entender la situación de qué pasaba a nivel internacional. En Nepal había una situación donde los jóvenes fueron abandonados por parte de su gobierno. Allá durante muchísimos años el régimen político emanado del Partido Comunista local había abandonado políticas de apoyo social. Los jóvenes no tenían oportunidades de empleo, no tenían oportunidades de recibir becas para poder seguir estudiando. Prácticamente estábamos hablando que en Nepal el 70% de los ingresos venían de las divisas que mandan los nepalíes que están provenientes actualmente trabajando en la India. Entonces, cuando quieren hacer esta extrapolación a México, hay que entender que eso no siempre se va a poder dar una explicación de que por qué no se dio el fenómeno de que esa generación de jóvenes saliera a manifestarse en las calles. La oposición se ha querido organizar en varias etapas de la vida política actual del siglo XX. Hay que recordar que, por ejemplo, sí tuvieron marchas exitosas. Por ejemplo, tuvieron la marcha en contra de la delincuencia en el año 2004 en la Ciudad de México, donde sí salieron muchísimas personas a protestar en la Ciudad de México principalmente. Otra marcha importante que tuvieron fue en el año 2013, cuando Enrique Peña Nieto quería darle el derecho de adopción a las parejas del mismo sexo. Entonces, ahí se organizaron muchos sectores de la oposición de derecha y organizaron varias manifestaciones. Lo que pasó con la marcha de la generación Z, habla de que están necesitados de tener una narrativa para poder organizar a todos los grupos que se oponen al proyecto de la 4T. La realidad es que el 40% de la población no votó por el proyecto de Morena, del PT y del Partido Verde, no apoyan las políticas de la política de Claudia Sheinbaum, de lo que en su momento fue el expresidente López Obrador, pero esa oposición no ha tenido la creatividad de poder reinventarse. Es decir, el PRI, el PAN, el Movimiento Ciudadano están teniendo los mismos actores políticos que en su momento ya tomaron las riendas del poder político en sus estados, en sus municipios, a nivel nacional. Entonces, cuando existe evidentemente en el país muchas problemáticas, por ejemplo, de inseguridad, la gente cuando quiere canalizar ese apoyo a otros grupos de organización política, no se sienten representados, por ejemplo, con el que en su momento era el gobernador de su estado, que era priista, no se sienten representados con el PAN, que en su momento tuvo la presidencia de la República y fue el que llevó la espiral de violencia que tenemos actualmente en el país, no se sienten representados por antiguos gobernantes corruptos como en el caso de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando aquí en México? De que sí existe un voto opositor que es del 40% de personas que no votó por el proyecto de la 4T, pero los partidos actuales no lo pueden capitalizar porque no están creando nuevos liderazgos que puedan representar esas demandas. Y en el caso específico de la generación Z, pues actualmente tenemos en el contexto en el país programas sociales que les dan mucho apoyo. Anteriormente en los gobiernos del PRI y el PAN a nivel federal no había programas de apoyo a los jóvenes. Por ejemplo, voy a citar algunos que cubren las necesidades educativas y económicas de este sector. Por ejemplo, tenemos el programa Jóvenes Construyendo Futuro, que es el primer programa en donde cuando un recién egresado de la escuela quiere tener un empleo, el gobierno le paga el seguro social y el salario a ese joven para que entre a trabajar ya sea a la fábrica, a la industria, a la panadería, al gimnasio. Entonces, esa es una primera oportunidad laboral que a veces todos pasamos por esa etapa de que queremos tener un empleo, pero no tenemos experiencia. También ahora prácticamente todos los estudiantes de todos los niveles educativos tienen una beca. Entonces, si nos damos cuenta
de que actualmente esa generación que tenía la oposición la pretensión de que saliera a manifestarse, ahora no lo hicieron porque ellos tienen becas y tienen oportunidades laborales. Y vamos a hablar de los profesionistas jóvenes también, profesionistas jóvenes que dan sus servicios, por ejemplo, en la obra pública. Yo he mencionado en otros programas que esos jóvenes profesionistas que son ingenieros, abogados, geofísicos, arquitectos, están actualmente participando en toda la obra pública que se está generando con el proyecto de la 4T. Entonces, las condiciones que en su momento hubo en Nepal, por ejemplo, o en Sudáfrica, para que los jóvenes se les salieran a manifestar por falta de empleo o de oportunidades educativas, aquí en México sí se están cubriendo. Es por eso de que en esa manifestación vimos a los mismos de siempre, o sea, personas pues Claro. que ya superan la generación Z, ¿no? Incluso son más grandes que los millennials. Sí. Iba a decir algo, pero bueno. A ver, Javier, ¿qué debe hacer por ahí la oposición para poder aspirar y tener apoyo de la ciudadanía para, pues, decir de una forma, desafiar el apoyo que también recibe la Cuarta Transformación? Primero que nada, renovar sus cuadros, como lo mencionaba la pregunta de Mayra. Tienen que cambiar esos actores políticos en los municipios, en los estados y a nivel federal, porque si quieren volver a ganar el voto y la confianza de la gente, no pueden ser los mismos que fueron repudiados electoralmente. Número 2, tienen que hacer trabajo de tierra. Una de las claves para entender por qué la 4T se consolidó muy rápido después de que se formó como partido político en el año 2015 es de que hubo un trabajo previo de construcción de trabajo en la tierra, en las colonias, en las secciones electorales. Por ejemplo, si analizamos la trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador como líder político y moral de ese proyecto de la 4T, nos vamos a dar cuenta que durante prácticamente 18 años López Obrador hizo un trabajo de tierra por todo el país. Después de que acabó su periodo como jefe de gobierno, prácticamente recorrió todos los municipios del país, que son 2.700, 4 veces. Generó comités en todas las secciones electorales, hizo alianzas multiclasista. Por ejemplo, ¿por qué multiclasista? Cuando en el año 2018 se refrendó su voto electoral, hizo alianza con sectores empresariales, con grupos sindicales, con antiguos grupos del PRI, del PAN, con movimientos sociales, grupos religiosos. Entonces, López Obrador hizo una alianza social donde había gente de izquierda, de derecha, gente apartidista, movimientos sociales, grupos sindicales, grupos seccionales Claro. que participan en cuestiones coloniales, comunales, y eso permitió que duplica el número de votos. Entonces, Claro. ustedes analicen, en el año 2006 López Obrador sacó 14.5 millones de votos, en el año 2012 López Obrador sacó 15 millones de votos y ya para el año 2018 duplicó su votación a 30 millones de votos. Entonces, él hizo un trabajo de organización desde las bases, se agrupó con otras agrupaciones que no necesariamente creen en la vía electoral. Bueno, ¿qué tiene que hacer la oposición en México? Salir a la calle a generar comités seccionales, a encabezar las luchas. Hay muchas luchas que actualmente, Claro. por ejemplo, la cúpula de Morena ha descuidado, pero nunca vamos a ver a la oposición que defienda la jornada laboral de los trabajadores, que defienda los movimientos sociales, porque prácticamente esos grupos que en su momento respaldaron a Claudia Sheinbaum y a López Obrador recuerdan que el PRI y el PAN no les dieron oportunidad de tener políticas públicas en su beneficio cuando ellos tomaron el poder. Entonces, yo les diría eso, tienen que organizarse desde abajo con la lógica de decir, voy a preparar mi triunfo electoral para dentro de 18 años preparándome en la calle. Entonces, yo creo que les hace falta eso. Y seguimos sin verlo. Sí. Entonces yo creo que va a tardar todavía. Y se están preocupando más por lo que hace la presidenta y acá la gobernadora, en lugar de hacer sus cosas. Pero bueno, así son las cosas. Mi querido Javier, Gracias, Javier. te agradezco muchísimo, como todos los martes, este gran análisis, por supuesto, y una apertura importante que nos das para que la gente también conozca el acontecer político de Veracruz y también de nuestro país. Gracias, Javier. Es un Redes gusto. sociales. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Pero redes sociales. A los amigos también que nos puedan ver en la próxima semana para el análisis político. Mis redes sociales son Javier Molina, Javier con X en lugar de J en Facebook y en la cuenta de TikTok Vista.org. Perfecto, Javier. Te agradezco mucho, amigo. Cuídese mucho. Gracias. Nos vemos aquí y nos escuchamos el próximo martes. Bueno, nosotros continuamos con más información. Todo está listo para que el próximo domingo la gobernadora Rocío Nale García rinda su primer informe de labores ante el pueblo de Veracruz. Javier Salas.